Buenas tardes, estamos aquí una vez más en Charlas con Científicos. El día de hoy estamos Federico Vázquez y Antonio del Río por parte de la Academia de Ciencias de Morelos y una invitada especial, Lucía Rivera, de Ready Consultant. Lucía, tenemos una amistad ya de tiempo donde lo que buscamos es propiciar la innovación a través de empresas de base tecnológica, pero desde una perspectiva de administración por resultados. O sea, desde una perspectiva donde buscamos tener algo con qué medir en negocios de base tecnológica. Pero antes de hacer esas cosas que pudieran ser aburridas, no es cierto, que son muy interesantes para los jóvenes, me gustaría que nos comentaras quién es Lucía Rivera, cómo llegó aquí a Cuernavaca, de dónde viene, qué hace o qué hizo de joven, qué le gustaba hacer de joven. Nos gustaría que se presentara Lucía Rivera, por favor. Con gusto y gracias por la invitación, Toño y Federico, estoy encantado de estar aquí, con todos ustedes también. Y bueno, tengo yo en Cuernavaca pues un buen número de años. Llegué de la ciudad de León, Guanajuato. No soy originaria de allá, pero ya tenía yo allá 11 años. Nací en la Ciudad de México. Después de emprender una vida de pareja, decidimos salir de esa ciudad porque pensamos que la calidad de vida que ofrecía no era suficiente. Con las primeras inmersiones térmicas salimos corriendo. Cuando ya no veíamos con claridad el edificio de enfrente, dijimos vámonos de aquí. Así que déjame interrumpirte, ¿qué fue primero, las inversiones térmicas o el temblor? La inversión térmica, no, el temblor. El temblor fue en 85. Y yo me acuerdo que una de las primeras inversiones térmicas publicitadas con bastante escándalo, podría yo decir, sucedió un año después aproximadamente. Y lo recuerdo bien porque en aquella época trabajaba yo, en la época del temblor trabajaba yo en la Secretaría de Hacienda y mi oficina estaba en el Palacio Nacional. Entonces, bueno, esa mañana, en la sacudida del temblor, que me tocó viviendo en el sur de la ciudad, ni por aquí imaginé el impacto que había tenido. Tomé mi coche y me fui a la oficina y, por supuesto, mi manera de llegar, una tragedia terrible. Y fue poco después, unos meses después, donde apareció todo este tema de la primera inversión térmica que fue tan publicitada. Sonaba, pero a ver, confiesa Lucía, ¿fue la inversión o el temblor el que les hizo salir de la Ciudad de México? Pues mira, la verdad la inversión, bueno, cuando menos eso creemos, o sería un temblor de algún otro tipo también, Queríamos, la verdad, emprender una familia en una zona o en un lugar que fuera más amigable, más amable para poder tener una familia, donde los chicos crecieran con más libertad, con más espacios verdes. Y bueno, pues estuvimos buscando y acabamos en el Bajío. En León, ¿verdad? Muy contentos. Y de joven, o sea, de muy joven, no tan joven como ahora, sino más niñita, digamos, ¿qué te gustaba hacer en la escuela? Mira, yo pienso que tengo dos cualidades naturales o dos características naturales, ¿verdad? La primera es que yo siempre fui una vendedora nata. Entonces, estaba en las guías, en los scouts, y nos tocaba vender galletas, y yo vendía las mías y las de todo mi equipo. Me encantaba salir a vender galletas en la colonia, y vendía todas, ¿verdad? Entonces, eso tenía yo 7, 8 años, entonces parece que los negocios fueron algo que siempre me resultaron atractivos. Pero bueno, podría yo definirme también como, además de como una mujer de negocios, una verdadera rebelde. Pienso que a lo largo de mi vida me gustó retar el status quo, me gustó cuestionar pues lo que se consideraba como normal o correcto. Y bueno, pues llegué a un extremo porque pienso que en aquella época de la preparatoria, que fui presidenta de la sociedad de alumnos de mi escuela, una escuela religiosa, de monjas, pues nada, que emprendí una revolución para correr a la directora. Pero lo peor es que me conseguí el apoyo de maestros, alumnos y los padres de familia. Parece que la iniciativa tenía sentido y no me corrieron de milagro, pero pues eso probablemente es una estampa de mi vena o de mi gene de agente de cambio. Y bueno, ¿qué es un agente de cambio, Lucía? Me conseguí una profesión de agente de cambio y es a lo que me dedico.
Pues mira, yo pensaría que a los agentes de cambio nos gusta armar revoluciones para que las cosas que son pues puedan mirarse o desde otra perspectiva o simplemente que los eventos tengan cauces distintos. Más allá de si los cauces pueden ser mejores o peores, probablemente el cambio tiene la brutal virtud de que nos ayuda a descubrir algo nuevo. La estabilidad del descubrimiento de lo nuevo simplemente no sucede. Así que bueno, pues ahora soy consultora de negocios y usando, digamos, un enfoque de consultoría poco convencional y donde precisamente lo que armamos en las organizaciones es algo de revolución también. Yo supongo que tú estudiaste en una facultad muy revolucionaria, ¿no? Ah, pues sí, claro. Entonces, pues ¿qué nos platicas de esa Como escuela? tú comprenderás, bueno, pues soy egresada de la UNAM, como aquí mi colega Antonio, y bueno, también Federico. También estudiando. De la H Facultad de Ciencias, una universidad y una facultad que la verdad le tengo mucho cariño y aprecio. Soy egresada de la Escuela de Actuaría, aunque no nos querían tanto a los actuarios porque nos veían como los mercaderes de las matemáticas, pero bueno, me tocó estar en contacto con biólogos, con matemáticos, con los físicos en la misma facultad, y así que pues mis orígenes académicos son esos. ¿Y cómo ves tú esto de ligar? Porque por un lado estás diciendo, las matemáticas es una disciplina muy rigurosa, de axiomas, demostraciones y demás, y ahora Lucía me dice, yo soy revolucionario. A ver, ¿nos puedes comentar a los jóvenes que están aquí cómo es esa diferencia o cómo se pueden amalgamar estas dos estructuras, una rígida y otra al revés, proactiva, retadora y demás? Coméntanos algo de eso. A mí me parece que las matemáticas no necesariamente son estructuras rígidas, son un lenguaje que te ayuda a comprender fenómenos y aspectos de la realidad con la limitación del lenguaje matemático que aproveches o utilices y que te da espacios o recursos para comprender una parte de la realidad. Y bueno, más bien pienso que en mi actuar de agente de cambio, de rebelde, ha sido generalmente un actuar con algún tipo de motivo. No es la rebeldía per se o el cuestionamiento per se, aunque el cuestionamiento per se puede ayudar a descubrir muchas cosas, sino que sobre todo la revolución no per se, sino con un sentido, para la búsqueda de algún propósito, para la búsqueda del logro de algo. Bueno, por ejemplo, en la preparatoria lo que buscábamos era que pues esta directora que estaba a cargo no acabara de estropear a la preparatoria, porque ya había perdido algunos de sus maestros más emblemáticos que tenían años trabajando en la institución y que eran verdaderas eminencias. Entonces, sí puedo decir yo que pues no veo la contraposición, ¿verdad? La matemática te da un lenguaje, sobre todo te aporta un rigor en el pensamiento, probablemente también te ayuda a penetrar la realidad y entenderla un poco mejor. Y bueno, entonces estudiaste en la facultad, después te fuiste a León a trabajar, estuviste trabajando. ¿Y cómo llegaste aquí a Morelos? Porque no nos has contado. Bueno, no, esa fue una larga historia. Estando en Morelos, bueno, me convertí en madre, tengo 2 hijas maravillosas, ahora tienen 24 y 22 años, Sofía y Ana, que por cierto una salió artista y la otra economista, pero bueno, cada quien. Y bueno, pues estando allá fue que me empecé a dedicar a la parte de consultoría y conocí a mi actual socio en un proyecto de consultoría estando allá. Trabajaba yo para el gobierno del estado de Guanajuato en la época de la gubernatura de Carlos Medina Plasencia, en un proyecto de estrategia estatal. Y bueno, pues siempre buscando alternativas, digamos, de apoyo y de transformación a las distintas entidades en el gobierno para detonar, digamos, el desarrollo estatal. Y
Hay una empresa solera muy grande, que probablemente es la más grande de América Latina, no sé si puedo decir el nombre, sí, pero son las Winnie, que contrató los servicios de una firma consultora, y cuando escuché el tipo de servicios que daban, a mí me llamó mucho la atención. Yo ya pertenecía a un grupo de consultoría que estaba dedicado más a fenómenos de incremento de productividad en procesos productivos para el sector calzado y curtiduría. Y bueno, cuando conozco este enfoque, a mí me sorprende, me llama mucho la atención y me provoca un enorme interés. Conozco a Alejandro Serralde, quien es mi socio y bueno, pues socio principal de la empresa en la que hoy participo, que se llama Redding Consultants, y pues empiezo a trabajar con él en la oficina del Bajío, y al cabo de un año y medio me dice, ¿por qué no te vienes a la oficina matriz a Cuernavaca? Y yo dije, ¿por qué no? ¿Por qué no? De hecho, bueno, pues había yo tenido ya una ruptura en mi matrimonio, y pues me pareció una magnífica alternativa vivir en una ciudad que no era México, mis hijas todavía algo pequeñas. Entonces, pues encontré que Cuernavaca era una opción muy favorable, ¿verdad? El clima, el ámbito tan interesante, la sociedad tan plural que tiene tanto científico, por ejemplo, tanto artista, produce, creo yo, una amalgama social muy interesante, muy atractiva. Me ha gustado mucho vivir aquí. Bueno, Lucía, esto ya nos mete un poco en el tema que nos trae aquí, y es el asunto de tu papel como consultora. Yo quisiera que para empezar este asunto nos platicaras muy rápidamente, porque quisiéramos pasar luego a otros puntos que creo van a ser relevantes para nuestros videntes, que nos platicaras rápidamente, ya que has hecho presunción de que has sido una rebelde y una revolucionaria siempre. Supongo que Redding Consultores, ¿verdad? Porque así tenemos que referirnos a ella. Es una organización, una empresa que se diferencia de otras de la misma naturaleza. Entonces yo quisiera que dejaras muy claro qué hace Redding y en qué se diferencia de otras firmas de igual naturaleza. Mira, la especialidad que tiene la firma se concentra en ayudar a organizaciones a transformarse para vivir una forma de organización y de gestión enfocada a resultados. Y parece un tema trillado y trivial, porque ¿quién no quisiera estar enfocado a resultados? La pregunta es, bueno, ¿y cómo lograrlo? ¿Y qué entraña un enfoque de esta naturaleza? Nosotros pertenecemos, digamos, a firmas de consultoría que apoyan a las organizaciones en la optimización de sus esquemas de management o sus esquemas de administración, que bueno, a mí la traducción francamente me parece pobre, porque... A ver, explícanos con detalle esta sutileza entre management y administración, porque es algo que es muy importante en el lenguaje de la consultora. El management comparado con lo que es llanamente o entendemos nosotros como administración. Creo yo que, si bien la traducción correcta de management es administración, no es una traducción afortunada, porque a diferencia del vocablo inglés, que contiene, digamos, dinamismo, en el management, en la palabra management en inglés está implícita la movilidad de la acción, la movilidad de las cosas. En el vocablo español, administración, no necesariamente tenemos esta noción. A mí me gusta más traducir el management con la palabra gestión, que me parece que contiene más este elemento dinámico. El management trata de movilizar voluntades. En una definición que tiene mi socio Alejandro Serralde, que a mí me parece preciosa, bueno, que parte además de una definición de Peter Drucker, que decía el management es un arte liberal, no es realmente una ciencia, aunque venimos aquí a hablar de ciencia, ¿verdad? Decía Alejandro, bueno, el management es el arte de orientar la voluntad del ser humano en aras de conseguir progreso. Ese es el trabajo de un manager. Y difícilmente esto se contiene bien en la palabra administrador.
nos queda la noción de que el administrador es el que hace las cuentas y el que te controla los centavos. Exacto. Cuando aquí el manager es el que más bien es capaz de estimular el talento de la gente para que salga de sí mismo lo mejor que tiene en aras de una acción de progreso. Lucía, tenemos que hacer un espacio para entrar a un primer corte donde vamos a ver algo que hemos encontrado en la red de ti. Y regresamos en un momento más, ahora sí, Federico, a entrar a realmente las características de una administración movilizante a través de los resultados. Perfecto. Regresamos en un momento. Bueno, seguimos aquí en Charlas con Científicos, estamos con Lucía Rivera. Como dijo Toño, pues es de la organización o de la empresa o de la firma Reading Consultantes, pero le faltó decir a Toño algo que yo quiero decir ahora, que es directora de la empresa para todo el mundo de habla hispana. Yo quiero con esto que dimensionen nuestros videntes la importancia del personaje que tenemos hoy aquí. Ese es un punto. El otro punto es, bueno, hemos entrado un poco ya en lo que es Reading, pero antes de seguir quisiera hacerte una pregunta que puede resultar un tanto técnica, pero que no quisiera que tú la tomaras así, en el sentido de que ¿cuáles son los ámbitos de acción de una firma de esta naturaleza? Porque una firma de esta naturaleza debe ser capaz de orientar los esfuerzos, movilizando las voluntades, como tú has dicho, en ámbitos de diversa escala. Me refiero a que puede ser en una pequeña empresa, una empresa más grande, pero mi pregunta es, ¿podrías tú, la firma, realizar este tipo de tareas en un ámbito como, por ejemplo, la planeación estratégica de un estado de la República para definir sus rutas en desarrollo científico y tecnológico? Yo solo quiero recalcar que hacemos este tipo de programas porque estamos interesados en la academia de explorar todas las facetas que están detrás del asunto del desarrollo científico y tecnológico, y en particular en nuestro estado. Entonces, nada más explícanos si tú podrías desenvolverte como en tus tareas en un ámbito tan amplio como podría ser la planeación a nivel estatal. Mira,
La respuesta es sí, pero voy a explicar por qué, porque ese sí produce, creo yo, desconfianza, como si uno le pudiera entrar a todo. La razón es que el enfoque de consultoría que manejamos lo denominamos consultoría alternativa, que a diferencia de la tradicional, el consultor Reding no te va a aportar la información, los contenidos ni los criterios. La especialidad de la firma Reding es aportar metodología para que las personas que tienen que diagnosticar, analizar, decidir, lo hagan de una manera eficaz que les permita, por un lado, un mejor nivel de entendimiento, una mejor calidad de diálogo y, en consecuencia, la posibilidad de explorar fenómenos tan complejos como la estrategia de un Estado de una manera amplia y profunda, para entonces tomar decisiones. La planeación estratégica es un ejercicio, creo yo, complicado, complejo, que requiere poner a prueba, por ejemplo, la capacidad de percepción, la capacidad de análisis de lo que está ocurriendo, de la realidad que se está enfrentando por parte de una sociedad, de un Estado, de una industria, etcétera. Pero también la capacidad de proponer alternativas de solución con conocimiento de causa y con bastante ingenio y creatividad. Entonces, probablemente en la aportación que hacemos como consultores, resulta central que para realizar un ejercicio de esa cualidad, encontrarnos a las personas que vale la pena convocar a un ejercicio de estos, porque son las personas que van a poner el conocimiento, que van a poner los criterios y que van a poner, digamos, la base para la toma de decisiones. Si conseguimos encontrar gente talentosa que tenga esos recursos suficientemente plural, podemos conducir para que en un diálogo fructífero y constructivo se lleguen a decisiones profundas. Y el proceso estratégico de suyo, que resulta un proceso complejo porque se enfrentan fenómenos de mucha incertidumbre, de una enorme cantidad de variables en juego que inciden unas con otras, que no son lineales ni mucho menos, bueno, pues tenemos la posibilidad de ponerlos a dialogar y a discutir para que la calidad de las decisiones sea de muy buen calibre. A diferencia de otras consultorías en donde el consultor es el experto en la industria tal, entonces él te va a decir qué hacer, porque es experto. No es nuestra tónica, ¿no? Lucía, acabas de tocar unos puntos interesantes, aspectos no lineales, Sí. aspectos complejos. Acabas de decir que hay expertos y todo esto implica una amalgama de cosas, y cuando digo amalgama quiere decir la combinación potencial de las propiedades. Y yo estoy seguro que a nuestro público le interesa mucho cómo utilizan esta visión para impulsar negocios de base tecnológica. Negocios donde provenga la idea de ciencia, pero sabemos que esa ciencia llegar al mercado cuesta trabajo. Mira, probablemente tendría yo que describir un poquito lo que son distintas alternativas que pudiera tener un negocio de base tecnológica que arranca para elegir su modelo de management o su modelo de gestión, ¿verdad? Porque, bueno, pues sin gestión es difícil hacer que las cosas sucedan. Podría yo sintetizar de manera probablemente un poco aventurada, ¿verdad? Que hemos estado enfrente a tres grandes corrientes de management en el mundo. La primera nace con la revolución industrial, donde la posibilidad de segmentar los procesos de trabajo en pedazos de tareas que llevaran a la contratación de personas para realizar ese segmento de tarea, especializándolos, pues permite la producción en masa, la producción en volumen. Y bueno, la verdad, esto aportó unas enormes ventajas porque redujo los costos. Pero, bueno, y es más bien en ese momento donde la profesión del manager aparece. Es la primera vez que surge la necesidad de este rol de alguien que ayude a impulsar a la gente que trabaja para que haga lo que le toca, ¿verdad? Que es en un sentido el trabajo gerencial. Más adelante, hacia fines del siglo XIX, surge la corriente denominada en forma genérica administración científica, que se dedicó a observar que
el mismo segmento de tarea podría realizarse de una manera o de otra, pero una es más eficiente que otra. Y de ahí surgen, por ejemplo, prácticas que hoy los ingenieros aprenden, que son el estudio de tiempos y movimientos, medir cuánto toma realizar cada movimiento de un segmento de tarea, para entonces hacer un diseño óptimo que nos lleve a la versión más corta, la versión que genere menores fallas y probablemente la versión más barata. Proponentes como Taylor, Weber, Fayol fueron expertos aportantes de conocimiento en este terreno, y esto dio a pie a un enfoque de organización que se concentró también en optimizar procesos. Entonces el trabajador ya no solo tenía que hacer el segmento de tareas, sino de la forma óptima. Y el manager entonces tuvo que reenfocar un poco su rol. Ya no bastaba con que fuera el impulsor de que se ejecutara la tarea en cierto ritmo, sino que tuviera el proceso óptimo y el trabajador la destreza. Es gracias a esa corriente que hoy día se invierte tanto dinero en capacitar gente en las organizaciones. Pero también se encontró que este enfoque de gestión o de management tiene límites, porque fue muy eficiente o digamos muy productivo en procesos repetitivos. Pues claro, ¿para qué inventas el hilo negro si ya encontramos la forma óptima? Simplemente síguela. Generando con ello un mensaje ulterior al trabajador, y es: no te atrevas a pensar, por favor no pienses, porque ya alguien pensó por ti y encontró la manera óptima. Bueno, este proceso de management tuvo claramente efectos en la propia psicología del ser humano, porque pues llegó a provocar estados de enajenación brutales. Cuando tú contratas a un adulto para que una parte importante de su vida consciente no piense, bueno, ¿y las facultades superiores del hombre dónde quedan? ¡Qué frustración! Pero por otro lado, pensemos en trabajos como el de un científico. ¿Quién le va a venir a decir al científico, que es el experto en el tema, cuál es el procedimiento óptimo que debe de seguir? Bueno, hoy día muchas organizaciones se siguen moviendo con estas escuelas, La expresión, digamos, más sofisticada que tenemos de la administración científica son los ISOs, los certificados en ISO. Bueno, eso viene a fines del siglo XIX. Bueno, hacia mediados del siglo pasado, ha sido Peter Drucker, luego se nacionalizó americano Drucker, propone una alternativa y dice, bueno, cambiemos la regla. En lugar de que tratemos a la gente como niños, con una respuesta además de niños, porque si algo sale mal, a mí me dijeron, ¿verdad? Yo ya hice lo que me dijeron. Mejor liguemos al individuo para que se comprometa con aportar el resultado, pero que sea fruto de una negociación, y luego le demos la libertad. Hazle como quieras, pero trae el resultado que estás comprometiendo. Yo pienso que el enfoque de administración científica no alcanza para el manejo o para el trabajo que ustedes los científicos hacen. No hay manera. No es viable gestionar una organización científica con los enfoques de la administración científica. Fíjate qué contradicción, ¿verdad? Se necesita enfoque a resultados. Acordemos los resultados y luego ten toda la libertad para hacerlo como tú quieras. Muchas veces hasta en los tiempos que pueda hacerse, debido a los grados de incertidumbre y de inestabilidad que se llegan a presentar en el trabajo de los científicos. Algo así ocurre, creo yo, con las empresas de base tecnológica. Exacto. También. Déjame, como siempre, pues los científicos tratamos de limitar los alcances reales de las cosas. A mí me da la impresión de que, tratándose de procesos productivos basados en la línea esta de producción segmentada, donde las tareas específicas son bien definidas, no es aplicable realmente este tipo de gestión, porque la línea de producción, como la conocemos y que, por cierto, está vigente, o sea, el modo de producción occidental, que además ha sido adoptado ya en todo el mundo, es y no veo cómo se puede aplicar una gestión de esta naturaleza como la que tú planteas. Entonces, delimitando bien el alcance, me da la impresión de que se trataría más bien de aplicar, de que su ámbito de aplicación de esta nueva visión de gestión
es otro y está más limitado. Si estoy en lo cierto y si no estoy en lo cierto, dime por qué y luego te discuto. Mira, no necesariamente está limitado. Por ejemplo, tenemos clientes en el sector de autopartes. ¿Ah, sí? Sí, por ejemplo, una empresa francesa como Valeo o Delphi, etcétera, que aplican enfoque a resultados. El enfoque ¿A nivel de línea de producción? A nivel de línea de producción. ¿Qué quiere decir? Que se maneja una combinación de los dos modelos. En donde el modelo de la administración científica sí agrega valor, en donde tienes tareas repetitivas. Pero fíjate qué ocurre cuando en una línea de producción surge un problema de calidad. No va a haber procedimiento que te diga qué hacer para descubrir la causa, ¿eh? Tiene que haber management, tiene que haber alguien que lidere, reúna a los interesados, los ponga a pensar y analizar en conjunto para generar un resultado en conjunto que sea resolver el problema de calidad. Entonces, pueden cohabitar estos esquemas perfectamente bien. En la tarea repetitiva, el enfoque de la administración científica rinde muy buenos frutos, porque aporta ventajas de eficiencia maravillosas. Pero ¿qué pasa? Se combinan con enfoques de más apertura y libertad. Fíjate, por ejemplo, en Valeo es un caso interesantísimo, porque ellos operan con células de producción. Entonces tienes el armado de componentes, que son procesos de ensamble, en círculos de número de personas variables. Y dependiendo del volumen de producción, ellos mismos deciden cuántos trabajan o no en la célula. Ya entiendo. Porque mira, por ejemplo, uno como consumidor, si tú vas a comprar un queso manchego al supermercado o a donde lo compres, de la marca X, tú esperas que la calidad del producto sea constante. Claro. No vas a tolerar una marca que te vende un día un queso con un mayor contenido de grasa o menor contenido de grasa, de humedad, ¿no? Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo en que la gestión, esta que llamas ahora científica, que yo siempre voy a... Bueno, así la llamaron, te digo, un poco absurda. Funciona, de hecho, sí. Funciona, de hecho. Pero ahora veo que entonces esta combinación de una gestión de esta naturaleza con la gestión por resultados no se excluyen. Me parece muy interesante el ejemplo que pones y te querría preguntar si hay otros ámbitos del proceso productivo en esta empresa que has dicho que no sea propiamente el número de trabajadores que están en la célula en un momento dado del tiempo, otro tipo de ejemplo para que me quede claro y a nuestros videntes. Mira, por ejemplo, toda la industria de autopartes está sujeta a una brutal presión, porque las armadoras de autos les piden que cada negociación de contratación de sus partes me traigas una parte más barata, aun cuando tus costos de insumos aumenten. Y si no me traes algo más barato, ni te sientes a la mesa conmigo. O sea, fíjate la presión que viven por la optimización. La optimización es un proceso que naturalmente no es estar. Para optimizar hay que cambiar. Entonces, todo aquello repetitivo que da garantía de seguridad, garantía de calidad, se puede operar con procesos óptimos. Pero todo lo que son decisiones sobre optimización no pueden hacerse bajo la administración científica o la administración de Taylor, para llevarla de otra manera, ¿verdad? Tiene que haber un enfoque a resultados. Por ejemplo, fijar en un equipo metas de vamos a reducir un 1% el costo. Perfecto, esa es la meta. ¿Cómo le vamos a hacer? Pues vamos a ingeniárnosla. A ver cómo le hacemos. ¿A qué nivel vamos a ingeniárnosla? Desde propios operativos. Propios operadores del piso. Es muy interesante. Federico, tenemos que hacer un corte, Lucía. Bueno, lo sentimos, pero Federico siempre se acapara la palabra. A ver, no, un momento. Luego vienes con las preguntas. Vamos a un corte y regresamos. A mí no me Federico. gusta empezar una sección con preguntas, pero bueno.
Estamos aquí de regreso con Lucía Rivera de Redding Consultants. Lucía, una pregunta de nuestro auditorio, creo que nos la ganaron, Federico, vas a estar de acuerdo con eso. Dice, para Lucía Rivera en Redding Consultants, ¿es difícil tratar con científicos? Yo podría decirte que para mí me parece muy divertido, Toño, porque si algo destaca en la interacción con los científicos es que tienen una neurona muy vital. Y entonces el reto, digamos, intelectual, está a la orden del día. Podría decir que ese es el grado de complejidad. Pero al mismo tiempo, habiendo un plano de entendimiento apoyado en la razón, se pueden explorar y descubrir una gran cantidad de cosas. Me resulta a mí mucho más complicado a veces trabajar con gente a la que le cuesta trabajo pensar. Nosotros desafortunadamente nos encontramos muchas veces managers o gerentes que mandaron su cerebro de vacaciones y que lo usan solamente como un órgano de emergencia. Entonces, te puedo decir que es desafiante trabajar con científicos, sí, pero a mí me divierte mucho. Me parece fascinante. Y la verdad es que yo he trabajado con Redding Consultants varias veces y es muy divertido y al final de cuentas es muy productivo porque obtenemos resultados en corto tiempo. Y es que el método que usamos para ir avanzando en las decisiones es un método socrático, basado en cuestionamiento. A ver. Somos muy buenos haciendo preguntas. A ver, espera, no me provoques. Federico, mira, aquí hay otra pregunta, va en este sentido, es este tipo de consultoría que se da y que se divierte preguntando, pues orilla a una pregunta de nuestro público, y son muy inteligentes los que están allá viendo, Dice, ¿qué tipo de expertos proveen sus servicios dentro de Redding Consult? Es decir, ¿cómo está conformado el equipo de trabajo de Redding? Bueno, mira, la mayoría de los consultores Redding, de los consultores senior en la firma, hemos tenido alguna trayectoria gerencial, quiere decir que hemos sido directivos en algunas organizaciones. Pero curiosamente, la mayor parte de nosotros venimos de alguna base de ciencias duras. Casi todos mis consultores son o ingenieros químicos, de esos tengo varios, les decimos los ingenieros cínicos. Bueno, yo que soy actuaria, se nos escapó por ahí uno que otro administrador. Pero son raros. Sí, bueno, sí, en la firma. ¿Cómo en la firma? Son raros en la firma. A los administradores, bueno, mira, los queremos igual que a los dos. Los queremos igual. Pero sí, nos ha parecido que es importante esta combinación de experiencia directiva, pero con esta base de una formación más en ciencias duras. Porque si hay un reto en la consultoría que nosotros hacemos, es un reto a cuestionar, y para cuestionar se necesita tener la neurona un poco más entrenada. O sea, es con base en cuestionamientos, con base en preguntas. Por eso decías que es un nivel socrático, porque está basado en las preguntas. Federico, me toca la última. Es más, un consultor Redding, si es buen consultor, no da respuestas. No da. Es como el psicoanálisis. Más light. Digamos que de choque y más rápido. Pues ya contestaste esta pregunta, porque en síntesis decías, le dicen al consultante cómo hacer las cosas, está diciendo que no. Lo que está diciendo que es con base en preguntas. Sí, y lo que sí tenemos es una metodología, que por cierto es una metodología que tiene soporte científico. Bill Redding fue un científico, él tuvo un doctorado, él era un psicólogo, y fue capaz de descubrir la relación causal entre estilo de liderazgo e impacto. Entonces hay un modelo científico detrás de lo que hacemos, no un modelo de contingencia. Ya lo entendimos, ¿verdad, Federico? No, ya no. No entendimos eso de cómo un estilo de liderazgo y los impactos. Lucía, eso fue hablar en jerga de... Perdónenme, sí. Cuando hablo de estilos de liderazgo, ¿a qué me refiero? A esta habilidad que muestra una persona para influir en otro y moverlo en la dirección que se requiere. Que se acordó. Sí, por ejemplo, yo necesito que el departamento de junto me prepare un informe. ¿Cómo le hago para convencerlos y hacer que lo hagan? Para eso sirve el liderazgo. Y entonces Redding fue un estudioso del fenómeno del liderazgo y fue capaz de descubrir las causalidades reales
de la efectividad del liderazgo. Entonces hay un trabajo interesante detrás de la metodología que aportamos. Por eso funciona. ¿Verdad? Bueno, a mí no me gusta empezar una sección con preguntas, entonces voy a terminar esta sección con preguntas. ¿Esta ya la contestaste de algún modo? No, creo que no. Reding Consultant trabaja con empresas desde pequeñas hasta grandes. Sí, claro que sí. Mira, de los casos, empresas muy grandes como 3M o PepsiCo son clientes nuestros, por ejemplo, pero empresas tan pequeñitas como la de este par de científicos, Antonio, te acordarás, Leobardo Serrano y Enrique Galindo. Van a venir la próxima semana. Bueno, pues ellos aplicaron método Reding, una empresa de 2, empresa de base tecnológica que aplicaron la metodología para hacer nacer su negocio con un enfoque de management o de gestión basado en resultados. Pero bueno, tenemos todavía casos más extremos. Por ejemplo, enseñamos o ayudamos a desarrollar una compañía de títeres, mentalidad empresarial, y a probar por resultados. Marionetas de la esquina. Y bueno, y en algún momento ayudamos a un escultor chileno, que es una maravilla, a que desarrollara mentalidad empresarial. Él era un comunista de hueso colorado. A ver, otra vez, un comunista de hueso colorado se entrenó como empresario. Con nosotros. ¿Y cómo está eso? Platícanos. Seguramente lo conocen, es un escultor que a mí me fascina, se llama Víctor Hugo Núñez. Y bueno, pues aprendió a hacer dinero Víctor Hugo. Oye, ¿era un comunista de hueso colorado y se convirtió en un empresario de hueso colorado? Sí, de hueso colorado. Ya ves. Artista. Entonces, lo que quiero decir con esto es que la metodología de enfoque a resultados es una metodología abierta, no contiene ideología. Te sirve para lo que quieras, para hacer el bien o para hacer el mal, digamos, ¿no? Hay una cosa interesante. Ustedes ayudan también a asociaciones civiles. Muchísimo. Sí. Asociaciones digamos, de tipo de beneficencia. Sí, cómo no. Y hacemos este trabajo pro bono, por ejemplo. En Cuernavaca hay una organización llamada Unidos Somos Iguales, que es un proyecto de integración social muy interesante, donde jóvenes con discapacidad o adultos con discapacidad encuentran un espacio social donde reunirse con jóvenes sin discapacidad, a ir al cine, al boliche, a lo que sea, en un proceso fabuloso. Ayudamos ahí, por ejemplo. Bueno, Cinema Planeta, no se lo pierdan. Cinema Planeta ha sido asesorado precisamente por Reding Consultant y tenemos que ir a ver Cinema Planeta, claro, que está hoy. Bueno, entonces, ampliando el asunto de empresas pequeñas y empresas grandes, no solo es eso, sino además empresas que están enfocadas a generar utilidad económica y empresas que no están enfocadas a generar utilidad económica. Pero bienestar social sí. Pero bienestar, claro, otro tipo de propósitos. Muy bien. ¿Trabajan con empresas de base tecnológica? Mira, algunas experiencias tenemos. Esta organización, esta empresa, que es un proyecto fabuloso, ellos fueron capaces de aislar una bacteria que se come el hongo que mancha a las frutas. Y bueno, pues el fungifree. Y ayudamos a que ellos desarrollaran un plan de negocios, un plan estratégico, pero con enfoque a resultados, y a estructurar la gestión de la naciente organización con este enfoque. Y bueno, es un caso que a mí me produce además una enorme fascinación. Y cuando Toño estuvo al frente del CEMIT, pues también estuvimos ahí colaborando con Toño, muy contentos. Trabajamos muy a gusto. Entonces hay una pregunta que nos dice lo siguiente: ¿qué cualidades debe tener una empresa a la que ustedes pueden ayudar? Déjame contestarla por ti, sí, si me permites. Magnífico. Ninguna. Bueno, no, ganas de transformar. Yo diría que sí, esa. Una empresa que quiere mantenerse igual, no le podemos ayudar. Una organización que está dispuesta a cuestionar su status quo, esa es la organización con la que podemos trabajar. Bueno, yo daba por sentado que eso era el propósito, pero bueno. Federico, espera. No, tienes que empezar con esa pregunta del próximo segmento. Ya sé que no te gusta, pero me da las ganas de decir que tenemos que ir a corte, en el último corte, y regresamos en un momento más a estar charlando con Lucía Rivera.
En un momento regresamos. Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Parasitología Veterinaria del INIFAP. Su misión es generar conocimientos científicos e innovaciones tecnológicas para contribuir a la prevención, control y/o erradicación de las enfermedades parasitarias que afectan a los animales domésticos y de las zoonosis parasitarias. A través de la investigación, validación y apoyos a la transferencia de tecnología con base en las demandas de las principales cadenas alimentarias pecuarias. Un logro importante fue el desarrollo de pellets multinutricionales con hongos nematófagos para el control de la hemonchosis ovina, el diagnóstico serológico por la prueba de inmunofluorescencia indirecta. Además, se está desarrollando una vacuna contra la garrapata del ganado bovino, la cual ha sido validada en zonas ganaderas del estado de Guerrero con magníficos resultados. ¿Sabías que el arroz es el cuarto cultivo agrícola en el consumo básico de la población mexicana después del maíz, frijol y trigo? En promedio se consumen 9 kilogramos por persona al año. México era autosuficiente en la producción de arroz hasta la entrada del Tratado de Libre Comercio en 1994. El principal problema se produjo gracias a la competencia desigual ante el arroz de importación, que es más barato que el arroz nacional, debido a los subsidios y eliminación de permisos y aranceles. Bueno, seguimos aquí en Charlas con Científicos. Estamos con Lucía Rivera de Ready Consultantes y estábamos en la sección de preguntas. Mi colega Antonio del Río por fin me puso aquí a empezar una sección con preguntas. Yo la que tengo pendiente aquí es una interesante que dice, no, ¿dónde está? Acá está. ¿Funcionaría este sistema para mejorar el funcionamiento de un laboratorio como equipo de trabajo dentro de una universidad? Sí, de hecho, fíjate que hemos trabajado con universidades. Por ejemplo, tenemos una experiencia reciente con la UAM. El rector general de la UAM nos convocó a ayudarle a trabajar un poquito en la parte de planeación estratégica y enfoque a resultados. El enfoque a resultados creo yo que tiene la ventaja de que se puede adaptar para recoger cualquier tipo de contenidos. Por ejemplo, si en un laboratorio quieres optimizar algo, quieres mejorar algo, quieres hacer que el equipo se cohesione para tener una búsqueda común de ciertos resultados, el método Reading puede funcionar, por supuesto. Claro que en un laboratorio vas a tener también tareas repetitivas con procedimientos óptimos y eso no hay que quitarlos, porque entonces la lectura que den las pruebas no va a ser confiable, ¿no? Sí. Hay una pregunta que se refiere a el contacto con Reading. Tú supongo que lo dirás al final como de una vez. Contactar. ¿Quieres decirlo de una vez? Sí, si quieren mandarnos un correo. Twitter, mi Twitter es Luca_L Rivera con B chica, o pueden contactarnos a través de la página web readingconsultants.com, o si quieren al 01800 99 015 00. A ver, repítelo por favor, Lucía. 91 800 99 015 00. Bueno, entonces, en realidad la pregunta va en el sentido de que una vez que te contactan, ¿qué sigue? ¿Cuál es el proceso? Descríbenlo, pero en brevísimas palabras, porque yo quiero pasar a otro asunto que tengo pendiente contigo. Perfecto. Pues se trata de tener una charla para entender la necesidad, hacer una serie de preguntas también para entender la situación en la que se encuentra la organización o el equipo en el que están interesados que intervengamos o al que apoyemos, para que a partir de esa charla podamos plantearles, bueno, sugerimos esta vía de acción, ¿verdad? Sugerimos estos pasos de intervención, pero para nosotros el punto de partida de una intervención es que nos puedan responder a la pregunta: ¿y qué habremos logrado al término de la intervención Reading si esta fue un éxito? ¿Qué habremos logrado? Si podemos clarificar eso, es mucho más fácil que
podamos plantear una solución realmente que aporte valor. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, los chicos de Más Ciencia, creo que no hay más preguntas. Déjenme, tengo una cuenta pendiente contigo, Lucía. Esto fue en la plática previa que tuvimos, que salió el asunto siguiente. Has mencionado que las empresas son como sistemas que se pueden autoorganizar. Voy a dejar de lado el asunto del socratismo, voy a hacer oídos sordos a eso, pero sí no lo puedo dejar de pasar, porque además me parece muy interesante, la verdad es por eso que lo quiero sacar. Ustedes pareciera que el método, hablar de método me resulta un poquito contradictorio con sus propósitos, pero bueno, vamos a hablar de método. El método pareciera estar entonces basado en las posibilidades de autoorganización de los sistemas, pero yo como físico sé que los sistemas no todos pueden autoorganizarse, o por lo menos en ciertas condiciones no, y no, hay que llevarlo a condiciones muy específicas para que pueda haber fenómenos autoorganizados, etc. ¿Podrías describirnos los equivalentes que te permitirían sustentar un poquito tu afirmación de que el método que ustedes utilizan aprovecha esas propiedades, posibilidades de autoorganización de los sistemas? Con mucho gusto. Y la pregunta no es nada trivial. No, nada. Porque además pasa por un proceso, digamos, de decisión de las personas. El primer elemento que ayuda a la organización del esfuerzo colectivo bajo este enfoque es tener acuerdos sobre cuál es el logro o los resultados que como grupo estamos persiguiendo. Ahí hay un primer elemento organizante, digamos, o organizador. En la medida en que, fruto del diálogo y del cuestionamiento, llegamos a consensuar, porque eso estimulamos, decisiones consensuadas para tomar este tipo de decisiones. ¿Qué es aquello que queremos lograr todos? ¿Verdad? Ya tienes ahí un primer principio que te va a ayudar a orientar la acción y los esfuerzos. El segundo aspecto es que, una vez clarificado el resultado colectivo que queremos lograr, poder identificar con toda claridad qué contribución individual hace cada uno de estos integrantes al resultado total. Pero una contribución no en términos de lo que va a hacer, sino de lo que va a lograr en favor de aquel resultado ulterior. Pues ahí tienes un segundo elemento que ayuda a organizar. Por supuesto que esto requiere que entre los individuos que establecen estos acuerdos se den, digamos, condiciones de apertura y sinceridad. Y ahí es donde el método entra en juego. El método aporta, a través de dinámicas grupales, recursos de retroalimentación para ayudar a los equipos a construir una condición de comunicación abierta y franca. Si no llevamos un grupo a eso, los acuerdos a los que se lleguen probablemente son por quedar bien. Y el otro elemento es que son precisamente fruto de estos diálogos que se llegan a acuerdos de cómo vamos a manejar las fronteras entre tú y yo, o cómo vamos a manejar las afinidades entre tú y yo. La ventaja de un enfoque de resultados es que el resultado es tan concreto que lo puedes medir. Y si tú vas midiendo el resultado, te vas a ir dando cuenta si el arreglo general funciona o no. Si el resultado no se está alcanzando, pues tienes que replantear otra vez acuerdos. Desde acuerdos de dónde están las fronteras, acuerdos sobre, oye, lo que vamos a hacer, porque lo que hicimos no está funcionando. Y creo yo que además erradicas la necesidad de esa discusión de ver quién tiene razón. Trabajamos alguna ocasión con la integración de equipos de dos firmas de consultoría que son clientes nuestros, Deloitte & Touche y Arthur Andersen, que bueno, Arthur Andersen ya no existe, pero los equipos de consultoría tenían que integrarse en un solo negocio, con prácticas donde se han peleado toda la vida que la mía es mejor que la tuya. Y a ver, discútele, a ver quién tiene razón. No, es que el trabajo está en sacar la discusión de ahí. ¿Quién tiene razón? Es irrelevante. Acordemos qué queremos lograr. Y luego pongamos en marcha tu punto de vista y vamos a ver si funcionó. Y si no funcionó, probemos otro. Y si no, descubramos un tercero. Ese es el elemento de autoorganización. Fíjate, este fenómeno de autoorganización es uno que hemos peleado
desde hace algunos años, o muchas otras personas, pidiendo indicadores sociales para el desarrollo sustentable. Por supuesto. Si nosotros nos ponemos de acuerdo en los indicadores, o sea, en las cosas que queremos lograr, en las cosas que queremos medir, nos podemos autoorganizar para como sociedad llegar al bienestar social. Yo creo que este es un punto realmente importante, y Federico, ahora sí creo que ya está claro de que tenemos fases, una fase desorganizada, una fase autoorganizada con un fin. ¿Estás de acuerdo? Sí, no solo eso, sino que ahí es donde yo veo el asunto de lo revolucionario de esta técnica, porque permite utilizar las voluntades, que es la cualidad superior, como dijiste tú, de los seres humanos, con propósitos específicos. Eso me parece que es la parte revolucionaria de esta cosa. Bueno, estamos llegando... Hay otras preguntas. Nos acaba de llegar otra, sí, dice, venga. ¿Los servicios de Reading son como una incubadora o aceleradora? Pues mira, yo podría decir que sí, porque lo que hacemos es concentrar a el equipo que quiere desarrollar un negocio en jornadas intensas, lo sometemos a presión y calor para que ¿Cómo estamos ahorita? Sí, haya, digamos, probablemente fermentación o incubación, y que de ahí salgan decisiones. Probablemente la arena de trabajo del gerente, del manager, es la toma de decisiones. Pero la toma de decisiones no consiste en resolver problemas. La toma de decisiones crea futuro. La solución de problemas resuelve pasados. Es para gestar futuros. Entonces, la respuesta ayuda a formar empresas. Yo creo que es lo principal. En lugar de tener una empresa ya formada, con algunas estructuras ya establecidas por alguna forma, sería mejor ir a la consultoría para iniciar la formación de una empresa. Por supuesto, porque ahí es donde tienes probablemente una de las etapas más desafiantes de integración de voluntades, en la gestación de un negocio, ponernos de acuerdo sobre el rumbo general, etcétera. Y bueno, pues es muy interesante que la integración de voluntades venga movida o tras el móvil del propósito que estamos buscando lograr. Bueno, Lucía, tú decías al principio que era divertido hablar con científicos y platicar con ellos, pero uno de tus desafíos fue ayudar a conformar a la Academia de Ciencias de Morelos en fijarla por resultados, y fue difícil. Platícanos algo. Mira, yo encuentro a veces que se llega a caer en algunos ámbitos científicos en cierto escepticismo. Y yo no veo el escepticismo per se como algo malo, porque ser escéptico pues te lleva a indagar, ¿verdad? Probablemente lo que también encuentro es que a veces esto llega a estar combinado con una cierta dosis de arrogancia, porque pretender que yo lo sé todo de ámbitos donde no tengo conocimiento es lo que es arrogante. Es como, siendo un científico, cuestionar el trabajo científico de otro que es más experto. Entonces me parece que a veces, y fue parte de lo que nos ocurrió ahí, como nosotros no tenemos papers publicados o digamos el pedigrí de los doctorados, había escepticismo de que fuéramos capaces. Cuando, bueno, la experiencia de 40 años de la firma en México, la de mi socio que pues tiene esos 40 años dedicándose a esto, los míos ya son casi 18, pues nos avalan, creo yo, en el terreno, ¿verdad? Pero no era suficiente. Pero no todos somos así, ¿verdad? Por supuesto que no, yo creo que hay, como en todos los ámbitos, de todo. Y fue muy placentero romper esa resistencia, porque claro que después se rompió, y después trabajar con un enfoque de diálogo y de cuestionamiento que para mí fue muy agradable, porque la capacidad de razonamiento que hay en el ámbito científico es fabulosa, fabulosa. Muy bien, Federico, ahora sí. Pues nada, gracias. Agradecerte muchísimo tu presencia el día de hoy en Charlas con Científicos. Este programa, como dije en un principio, forma parte de todo el esfuerzo que la academia hace para ir analizando todos los aspectos metidos en el problema del desarrollo científico y tecnológico de nuestro país y del Estado en particular. Entonces, ha sido realmente muy interesante, muy divertido. Te agradecemos muchísimo
tu presencia aquí. Gracias, Federico, para mí también lo ha sido. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias, Más Ciencia, que siempre nos apoya, y hay una intervención importante de Más Ciencia en este programa. A Minutos TV, y lo último, para invitar a todos ustedes, está la Feria de Posgrados el próximo miércoles 24 en el Parque Tecnológico de Xochitepec. Creo que ahí hay opciones para todos los jóvenes en los posgrados. Acuérdense, hay becas actualmente para estudiar el posgrado, y ustedes estarán mejor capacitados para enfrentar el futuro si tienen más preparación. No solo eso, hay que buscar los resultados, ¿verdad, Lucía? Absolutamente. Bueno, muchas gracias, hasta la próxima. Hasta luego.